Se escucha así. Bueno, antes de empezar, algunas temitas importantes. El tema del parcial y de integrador y final. ¿Sí? Ahora se va a publicar igual, pero para que lo sepan, para que lo vayan sabiendo, bueno, el segundo parcial va a ser el miércoles 3 del 11, a las 6 de la tarde. Escrito con la misma modalidad del primer parcial. 6 preguntas conceptuales, puntuales, para responder breve, en un tiempo máximo, fijaremos 1 hora, reloj, para contestar las preguntas de la misma modalidad del primer parcial. De la misma manera van a ser el integrador y el final. Van a ser escritos con 6 preguntas, 3 de la primera parte, 3 de la segunda parte. El integrador y el final. Y las fechas van a ser, ténganlo anotado, por las dudas, se va a publicar, pero ténganlo ahí, anótenlo si quieren, va a ser, el integrador va a ser el lunes 15 de noviembre, seguramente a las 19 horas, que es el horario de los lunes. Ojo que el horario de los miércoles es a las 18 horas, igual después va a salir todo publicado. Y el lunes 29 de noviembre va a ser el final. Porque tenemos que corregir los escritos. O sea, ¿Cuándo el final puede repetir, por favor? el lunes 29 de noviembre. Perdón, profesor. Buenas tardes. ¿El integrador cuánto era, perdón? Repito. Segundo parcial, miércoles 3 de noviembre. A las 18 horas. El integrador, el lunes 15, a las 19. Igual los horarios después se van a confirmar, pero son los horarios oficiales que tenemos, ¿no? Y el final, el lunes 29 de noviembre a las 19. Profesor, las notas lo sabremos en el momento, o sea, en el día, Las digamos. notas, no, es escrito, en el momento no. Las notas se van a comunicar, se van a subir, calcúlenle en más o menos unos 5 o 7 días, que es el plazo que da la facultad. Y entre la nota y lo que sigue hay 7 días. Por eso son esos plazos así un poco largos, ¿no? Porque van a ser escritos. No van a estar en el momento las notas. ¿Sí? Sí. Una consulta más. ¿Va a haber alguna clase de repaso antes del integrador? Eso lo vamos a ir poniendo en el aula, ¿sí? En las clases, la última clase es el lunes que viene, ¿eh? El lunes que viene la última clase y después, bueno, veremos a ver si va a haber clase o no, porque tenemos que corregir todo, así que es un poco complicado, no les podemos confirmar. Así que aprovechen esta clase y el lunes para ir redondeando todo el tema y las dudas que tengan se las van sacando, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra duda en relación a eso? Sí, profesor, buenas tardes. Sí. La modalidad la misma que el otro parcial que hay que inscribirse antes por el aula virtual. Eso no, ahora eso. eso es algo que nos pone la facultad. Ustedes estén atentos al aula virtual. Si les ponen algo, le comunican algo. En principio, para el lunes, para el miércoles que viene, que es el
segundo parcial, nos pidieron la lista de los que están en condiciones de rendir. Que se la vamos a pasar. Así que no sé si habrá inscripción. Para el integrador y final, estén atentos si la facultad nos mandan algo, pero bueno. O sea, si nos mandan algo se va a publicar en el aula virtual. Estén atentos al aula virtual. Esa parte burocrática yo no la puedo manejar. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, arrancamos entonces. ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos viendo el tema del concepto de nulidad? Vamos a seguir con el tema de nulidades. ¿Me escuchan ahí? ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y teníamos estas tres partes del concepto de nulidad que eran importantes. Primero, que la nulidad es una sanción, es decir, es una penalidad, es una coacción que fija la ley para que se realicen determinadas conductas. ¿En qué consiste esa sanción? Quitarle los efectos al acto jurídico. El aniquilamiento de los efectos propios del acto jurídico. Y la tercera parte del concepto es ¿por qué? ¿Por qué la sanción? Porque hay una causa originaria de invalidez. Entonces, acuérdense de esas palabritas para hoy. Causa originaria de invalidez. Hay una causa, defecto, que provoca que al acto se le quiten los efectos. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Bien. Bien. Ahora vamos a ver la diferencia de la nulidad con determinados conceptos que son importantes saberlos y no confundirse con la nulidad. El primer concepto que tenemos que manejar es qué es nulidad y qué es ineficacia. Este concepto lo da el 382. Es decir, los actos jurídicos pueden ser ineficaces por nulidad o por inoponibilidad. La inoponibilidad, ¿para qué vicio era? ¿Una sanción para qué vicio? Para el cuál? fraude. El único. Fraude. Para el fraude. Es decir que para la doctrina y para el código, cuando hablamos de ineficacia, estamos hablando de los dos términos, de las nulidades y de la declaración de inoponibilidad. Con eso cubrimos todas las fallas que hay en el acto jurídico. Porque si hay fraude, declaración de inoponibilidad. Si hay cualquier otro tipo de falla, nulidad. Y los efectos de esa ineficacia van a ser distintos de acuerdo a lo que se trate. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Bien. Hay un segundo temita que es el tema de la nulidad y la inexistencia de los actos. Bueno, el problema de la inexistencia y de la nulidad es tan viejo como el derecho y la doctrina. Es decir, ¿el acto es nulo o es inexistente? Entonces, esto es una discusión doctrinaria muy antigua que dice que si a un acto jurídico le falta un elemento constitutivo, el acto no existe. Es un acto inexistente. Otra parte de la doctrina establece que no, hay una falla. La falla es que la tiene en el sujeto o en el objeto, en algo, en un elemento importante, y el acto sí existe porque se desarrolló. Lo que pasa es que tiene un defecto tan grave que lo que produce es la nulidad, es quitarle los efectos al acto jurídico. ¿Se entiende esto? Entonces,
la inexistencia, porque el código no habla también de esto de inexistencia del acto jurídico. Y tiene que ver la inexistencia con hechos materiales o cuando falta algún elemento esencial para el acto jurídico. ¿Cuáles eran? Acá me falta uno. Sujeto, objeto, forma. Causa. Y la causa. ¿Sí? Bien. Y la tercera diferencia que tenemos que tener en cuenta es entre nulidad e inoponibilidad. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores estuvimos machacando el tema de la inoponibilidad? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que un acto que está sujeto a una sanción de nulidad, al quitársele los efectos y retrotraer la situación, pierde los efectos para todos. Muy bien ahí, muy bien. Pierde los efectos para todos y beneficia a todos. Todos los terceros, acreedores, a todos por igual. Porque ese bien que salió, por simulación, póngase, vuelve al patrimonio. Y beneficia a todos los acreedores y terceros. En cambio, el acto inoponible dijimos que solamente ese acto no tenía efectos para los acreedores que solicitaron la declaración de inoponibilidad. ¿Me entienden? Esto ya lo vimos, ¿se acuerdan que lo vimos en fraude? Concepto de inoponibilidad. Solamente el acreedor que solicita la acción se comporta como que el acto no tuvo lugar. Para todos los demás, el acto sigue siendo válido. El acto es válido. ¿Quedó claro estos tres conceptos? Estas tres diferencias. Bien. Bien. Bueno, y ahora vamos acá, esto sí es la parte más crítica, la más conflictiva de las nulidades. Les recomiendo que tengan el cuadro este a mano para no perderse en las clasificaciones de las nulidades. Decíamos que clasificar es ver un aspecto del derecho de diferentes maneras de ver lo mismo, pero de diferentes ópticas. Y para ver los criterios con los que se clasifican las nulidades, debemos tener en cuenta, ¿se acuerdan la definición que dijimos? Porque de acuerdo a qué parte de la nulidad analicemos, nos va a dar la clasificación. Entonces lo que tenemos son criterios de clasificación y las categorías de clasificación. Es decir, qué criterio tomo y cómo se clasifican. Esto es básicamente para que no se mezclen las categorías. Porque a veces salen y dicen nulidad absoluta, nulidad acto nulo, nulidad manifiesta. No. Todo tiene un criterio y tiene una oposición. Porque cada clasificación hay que tenerla por separado. Generalmente los textos hablan y no ponen esto en forma ordenada. Entonces queda como un poco desordenado el tema. Vamos a tratar de ordenarlo en general y después vamos a ir a lo particular. Entonces, los criterios de clasificación que tenemos a la izquierda nos dicen qué analizamos de la situación. Entonces, vamos al primero que ven ahí. Según la actuación patente o latente de la causa de la invalidez, ¿de cuál de las tres partes de la definición estamos hablando? ¿O estamos analizando? Sanción, quitarle los efectos por un defecto al momento de la celebración. ¿De cuál de las tres partes estamos analizando?
forma? La causa originaria. La causa originaria, la causa de la invalidez. Es decir, el primer criterio que vemos o que analizamos es de la causa de invalidez. Recuerden la última parte de la definición que le dije, acuérdense esta palabrita, causa de la invalidez del acto. Si esa causa de invalidez surge claramente de las circunstancias o del hecho, es nulidad manifiesta. Si requiere, no surge palmariamente la causa de invalidez, el defecto, hay que investigarlo, hay que probarlo, es nulidad no manifiesta. Ejemplo. Si a la firma de la escritura pública, tengo la escritura pública y le falta la firma del escribano público, ¿qué les parece? La causa de la invalidez Es manifiesta. es manifiesta, no hay que analizar nada. Pero supóngase que falsificaron la firma del oficial público y tiene el sellito, tiene todo bárbaro. ¿Cómo es la causa de invalidez ahí? Dependiente del No juzgamiento. manifiesta. Claro, No manifiesta porque hay que investigarlo, ¿sí? Tengo una persona que no está declarada incapaz de ejercicio y firma, está totalmente enferma mentalmente y firma un contrato de compraventa. Instrumento privado, tiene la firma, tiene las partes, tiene todo. ¿Qué les parece? ¿Cómo es la causa de la invalidez de eso? Es no manifiesta. no manifiesta. ¿Quedó entendido? Bien. Pasamos al segundo. Fíjense el segundo. Cuidado que este es más complicado, es el más importante, el segundo y el tercero, y se suele confundir con el primero, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Primero, según la índole rígida o fluida de la causa de la invalidez. Primera pregunta. ¿En cuál de las tres partes de la definición estamos analizando? ¿Sanción? Se lo dice. Fíjense que se repite una palabra. Hay unas palabras que se repiten con la primera. La causa de la invalidez. Es lo mismo. La tercera parte. La falla. La falla que tiene el acto. La causa de la invalidez. ¿Sí? Pero cuidado, porque este aspecto es distinto. Si la invalidez la causa la fija la ley, el acto es nulo. Por ejemplo, la ley dice, son nulos todos los actos celebrados por los incapaces de ejercicio sin la representación suficiente. Cuidado. Ahí bien, índole rígida, acto nulo, nulidad de derecho. La nulidad la establece el derecho, lo establece la norma. La norma dice, son nulos. No dice, podrán anularse, porque ahí estamos al otro grupo de los actos anulables. Cuando la misma ley invalida el acto, la causa de la invalidez es rígida, porque la establece la ley. La ley dice, son nulas las escrituras que carezcan de la firma del oficial público. Son nulos.
Lo establece la ley. La causa de la invalidez es fija, rígida. Acto nulo. Cuando la causa de la invalidez hay que investigarla para determinar si hubo o no causa de invalidez, y no lo fija la ley, depende de la apreciación judicial, que lo tienen ahí. Son actos anulables. Anulables. ¿Se acuerdan que esto lo vimos? Son actos válidos, en principio. Son actos válidos, pero ¿qué pasa? Pueden anularse. Y la redacción del código también lo avala, porque dice, por ejemplo, podrán anularse los actos viciados de error, dolo, violencia, intimidación y simulación. Podrán anularse. No lo anula la ley. ¿Quién lo anula? El juez. El juez. El juez. Por eso los actos anulables se llaman dependientes de apreciación judicial o se llaman también nulidades judiciales. Entonces, cuando yo tengo un vicio de simulación, pido la anulación para que un juez me anule, porque yo tengo que probar la simulación. Cuando tengo un vicio de error, un vicio de dolo como vicio de la voluntad, tengo que probar el engaño que me hicieron para que yo venda el auto. ¿Se acuerdan del auto fundido? Vicio de dolo. Dolo como vicio del acto voluntario, no como el acto ilícito. Entonces yo tengo que probar. ¿Y por qué ese acto es válido? La ley dice, podrán anularse. ¿Y quién lo va a anular? El juez. ¿Qué pasa con la persona que está enferma mental, no está declarada y celebra un acto jurídico? ¿El acto es válido? Sí, es válido. El acto es válido. Podrá anularse. Es un acto anulable. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de, por eso le digo, anulidad tiene que ver con toda la materia? Cuando vimos restringidos a la capacidad, el incapaz que no estaba declarado hasta el momento que se publica la sentencia de restricción a la capacidad. Todos los actos son válidos, pero son Anulables. anulables. Y todos los actos posteriores a la sentencia sin la representación suficiente son Nulos. Por favor, esta diferencia es clave, es de las más importantes. Se lo anotan con luces de colores, es pregunta de examen. Esta y la que sigue son pregunta de examen. Y no se les cruce, que no se les crucen las clasificaciones. Entonces, tener en cuenta eso. Igual ahora lo vamos a ampliar esto. Vamos a desarrollar los actos nulos y los actos anulables por falla en el sujeto, el objeto o en la forma del acto. Lo vamos a ampliar. Se va a ver más ejemplos. ¿Quedó entendido con los ejemplos? Acá alguien me dice que habla en potencial. Sí, podrán anularse. Los otros son nulos. Si se hace circunstancia, es rígido. Acto nulo. La causa de la invalidez es rígida. El acto es nulo. Si la causa es fluida, ¿por qué? Porque es fluida porque hay que investigar. El acto es anulable. ¿Quedó claro? Bien. Pasamos al tercer criterio de la clasificación. Según el rigor o grado de la sanción de invalidez. ¿Y acá en cuál de los 3 puntos del concepto de nulidad estamos?
La sanción. En la sanción, el primero. ¿Ven? Acá ya pasamos a otro aspecto para analizar. Esa sanción va a ser de mayor rigor, de mayor grado, nulidad absoluta. Esa sanción va a ser de menor grado, nulidad relativa. Breve concepto que después vamos a ampliar. ¿Puede repetir, profe, por favor? Mayor rigor o grado en la sanción de invalidez, nulidad absoluta. Menor grado, menor rigor en la sanción, no en la causa, ¿eh? Ojo, por eso digo, cuidado con las tres partes. Sanción, quitar los efectos, causa. En las tres partes del concepto, para no marearse. Mayor rigor, nulidad absoluta. Menos rigor en la sanción, nulidad relativa. ¿Y por qué esta distinción? Porque lo que vamos a analizar de cada acto es si en el acto está en juego el orden público, corresponde nulidad absoluta. Si en el acto está en juego el interés particular o privado, se le va a imponer nulidad relativa. Al imponérsele nulidad absoluta, es mayor rigor porque está en juego el orden público, que es el interés público, que ya hablamos en la primera parte, que era el orden público, y por lo tanto no hay forma de volver atrás ese acto. Cuando es relativo, es para proteger el interés particular, yo puedo hacer un acto que se llama confirmación, con lo cual subsano la falla que constituye la causa de la invalidez. Lo vamos a resumir con un ejemplo. Si yo hago un contrato de compraventa de 100 toneladas de marihuana, ¿hay algún problemita? ¿Dónde está el problemita? ¿En qué elemento del acto jurídico está el problemita? En la marihuana. No, elemento del acto jurídico. Prohibido por la ley. ¿Cuáles eran los elementos jurídicos? ¿El objeto, profe? El objeto. Objeto, sujeto, objeto, forma y causa. Les pregunto, ¿dónde está el problema? El problema está en el objeto. Sí, obvio, el objeto es la marihuana, entonces, pero estamos hablando desde el derecho. En ese ejemplo, el problema lo tenemos en el objeto del acto. ¿Qué es un objeto? Que ahí por lo dijeron, ilícito. Está en juego el orden público, corresponde imponer nulidad absoluta. Si una persona está declarada demente, restringida en la capacidad, es incapaz de ejercicio y firma un contrato sin la representación, ¿cuál le va a corresponder en este análisis? ¿Relativa, profe? Relativa, porque se da para proteger el interés particular. Por ahí alguien dijo absoluta. Generalmente en esto se equivocan, porque creen que no, esto es tremendo. ¿Cómo alguien va a firmar algo? No, 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 es relativa. O sea, se declara la nulidad, pero puede ser confirmada, puede ser subsanado si dicen, bueno, le convenía en realidad a la persona. Entonces, bueno, viene el representante y lo subsana a través de la confirmación. Porque no es algo, la nulidad se impone para proteger el interés del menor, no el interés de toda la sociedad. Por eso, no se confundan, es un acto nulo, porque lo anula la ley,
le saca los efectos de ahí, pero es de nulidad relativa. Porque vamos a ver que las categorías se complementan. Entonces, después, ahora al final, más adelante, vamos a analizar cada caso, diferentes supuestos, y ustedes van a analizar, porque va a haber actos nulos de nulidad absoluta, nulos de nulidad relativa, anulables de nulidad absoluta y anulables de nulidad relativa, porque las categorías se entrecruzan. Las más importantes son las 2 y la 3, pero lo que no tenemos es que confundirnos qué analizamos. ¿Qué estamos analizando cuando vemos ese hecho que ocurrió, ese acto? Si ese acto lo invalida la ley directamente, es un acto nulo. Si hay que investigar para determinar la causa de invalidez, es anulable. Pero a su vez, si está en juego el orden público, nulidad absoluta le imponemos. Y si está en juego el interés particular, nulidad relativa. Si tenemos el caso, por ejemplo, del que está enfermo mental, pero no está declarado, ¿va a ser nulo o anulable? Anulable. Anulable. ¿Nulidad absoluta o nulidad relativa? Relativa. Relativa. Relativa, porque va a ser para proteger el interés de él. O sea, va a ser un acto anulable de nulidad relativa. ¿Quedó claro? Igual vamos a seguir practicando esto hoy porque es importante que lo tengan en claro. Pero no confundir los conceptos de lo que es el 2 y el 3, que son los más importantes. Y nos quedan los últimos 2 criterios, que son más sencillos. No son tan importantes, pero bueno, los más importantes que vamos a desarrollar son el 2 y el 3. Pero el 4 y el 5 lo tenemos, digamos, para completar el tema como marca la doctrina. El cuarto criterio es según la extensión de la sanción de invalidez. Entonces, ¿en qué punto estamos analizando de vuelta? La sanción. La sanción. Si la sanción abarca todo el acto, esta es re fácil. Si la sanción abarca todo el acto, nulidad total. Si la sanción va a abarcar una cláusula del acto o un artículo de un contrato, la nulidad será parcial. Esta es re fácil, la más fácil de todas. Y por último, tenemos la última clasificación, que es según el carácter expreso o tácito de la sanción de invalidez. Esta es un poquito complicada, pero no vamos a entrar demasiado, solamente para dar el concepto. Otra vez estamos en el tema del primero, la sanción. Siempre que el código establezca expresamente la sanción de invalidez, va a ser nulidad expresa. Pero si el código en algún momento se da un caso donde establece que determinado acto no tiene efectos, pero no lo dice expresamente, es nulidad virtual. Hay una discusión con esto, pero no vamos a entrar porque es un poco complicada. Hay una doctrina que dice que solamente las nulidades que están en el código son las válidas, son todas expresas, que no hay nulidades virtuales. Y la otra parte de la doctrina dice que, bueno, ante toda contradicción a los preceptos del código, puede haber una nulidad virtual. O sea, que no esté expresamente determinada en el código, solamente porque contradice lo que dice el código. Pero no vamos a entrar demasiado en esto porque es un temita complicado, se ve más en obligaciones esto, pero sí me interesa desarrollar el tema del 2 y el 3, que son los más importantes, ¿sí? Sobre lo que más preguntamos. Bien. ¿Quedó claro hasta acá? La clasificación, bueno, esto le sacan una foto y se la ponen ahí al lado y se acuerdan, y no se olvidan más en todo lo que queda de la clase. Y para el parcial tampoco. Me hace un favor, profesor, ¿no pone la diapositiva anterior que no llegué a fotografiarla? Esa. Un segundito, por favor. Sí, sí. Ahí está, gracias. Bueno, esta
se la amplían y se la ponen bien grande, especialmente el 2 y el 3. Y lo que les dije, que no está anotado ahí, pero que les dije, ¿cuál es el criterio para acto nulo, anulable, nulidad absoluta y nulidad relativa? Igual vamos a volver a machacar porque ahora vamos a ampliar. Bien, vamos a arrancar con los actos nulos y anulables. Bien. Esto ya lo vimos recién así en forma amplia. Bueno, ahora lo vamos, digamos, a machacar, porque tiene que quedar claro. ¿Vieron el cuadro que vimos recién? Acto nulo, acto anulable. Estamos en la segunda clasificación, según la índole rígida o fluida de la causa de la invalidez. Estamos analizando el defecto que tiene el acto. Si a ese defecto la ley le quita los efectos, el acto es nulo. Si el que le quita los efectos porque tiene que investigar la causa de invalidez, el juez, es acto anulable. Esto se lo ponen con luces de colores, chicos, porque es pregunta de examen. No confundir con la nulidad manifiesta y no manifiesta. Porque esto tiene que ver con las nulidades que son dispuestas por la ley o dispuestas por los jueces. Entonces, acto nulo es aquel que es invalidado por la ley misma. La ley por sí misma y sin ningún otro órgano o poder aniquila los efectos. Lo que ocurre cuando la imperfección, o sea, la falla, es taxativa, rígida, determinada en la norma. Ejemplo, son nulos todos los actos realizados por los incapaces de ejercicio sin la representación suficiente. Punto. No hay vuelta. Le quita los efectos, son nulos, carecen de efectos desde el inicio. Esto lo vamos a ver en efectos. Acto anulable es aquel en el cual la causa de la invalidez la debe determinar el juez. ¿Qué es quien invalida el acto? El juez. El juez anula el acto. No la ley. ¿La ley qué dice? Podrán anularse los actos viciados de error, dolo, violencia, intimidación y simulación. Podrán anularse. No dice son nulos. ¿Y quién lo anula? El juez. Si no puedo probar nada, no se anula nada y todo es válido. Todos los actos anulables son válidos, hasta tanto el juez le quite los efectos. La ley no puede establecer la sanción porque depende de una apreciación del hecho fáctico real. Lo tiene que ver el juez de acuerdo a las circunstancias particulares del caso, valorarlo, y es una nulidad, como pusimos ahí, directamente relacionada a la apreciación judicial. Si no le probamos nada al juez, el juez rechaza la demanda y el acto es válido. Y se acaba. Porque el acto es válido. Distinto es cuando el acto es nulo. Ahí me pregunta el tema de que no hace falta... A ver, el acto es nulo porque es nulo. Punto. Si hay un conflicto, termina en el juez y el juez lo va a declarar que es nulo porque la ley lo establece nulo. Si hay algún conflicto en relación a los efectos del acto nulo. Sí, eso lo vamos a ver en efectos. Pero el acto nulo carece de efectos desde el inicio. Alguien puede reclamar el cumplimiento de un acto nulo, pero el juez va a resolver que ese acto es nulo. No lo anula él. Es nulo porque la ley lo dejó nulo. Porque dice,
La ley es nulo, el instrumento público que le falta la firma del escribano. Punto. Si yo quiero reclamar algo, puedo ir al juez y el juez me va a decir, no, es nulo, listo, no interviene el juez. El juez le dice, sí, es nulo, listo. No es que lo anula él. En cambio, no. En cambio, en el anulable, el juez analiza el caso, la causa de invalidez, determina, por ejemplo, que la persona sí tenía la enfermedad hace 3 años cuando firmó ese contrato, tenía una enfermedad mental, explica todo, hay una cosa, ¿ves? Y anula el contrato celebrado por fecha tal, en virtud de la causa de invalidez descripta en los acápites, El juez anula. ¿Quedó claro para el que me preguntó por ahí? Bien. Seguimos. Bueno, y ahora vamos a la enumeración de los actos nulos y anulables. Como son las nulidades de los actos jurídicos, se refiere a los 3 elementos para la mayoría de la doctrina esenciales del acto jurídico. En el nuevo son 4, en el nuevo código, pero para la doctrina y para las nulidades hay 3 elementos esenciales. ¿Cuáles son? Lo tienen ahí. Sujeto, objeto y forma. Sujeto, Bien. objeto. Vieron que volvemos a lo mismo, volvimos a actos jurídicos, chicos, por eso les digo, si ustedes llegamos acá y no estudiaron lo anterior, estamos en el horno, porque no vamos a entender nada. Recuerden lo que era hecho jurídico, acto voluntario, acto jurídico, ahora estamos en esto va todo junto en el paquete. Entonces, puede ser el acto nulo puede ser por falla en el sujeto, por falla en el objeto del acto, o por falla en la forma. Ya sabemos qué es sujeto, qué es objeto y qué es forma. ¿Cuáles son las fallas que puede haber en el sujeto? Carencia de capacidad de ejercicio. Nene de 6 años. Falla en el sujeto. Persona declarada incapaz de ejercicio. Segundo caso, restricción en la capacidad de ejercicio. Aquella persona que le restringieron los actos de disposición solamente. Y celebra un acto de disposición por sí mismo. Es nulo. Porque hay una sentencia. Y el tercer tipo son las incapacidades de derecho. ¿Se acuerdan las prohibiciones legales? La de que el juez no puede comprar la casa que remata en su juzgado. Es un acto nulo. La falla está en el sujeto, porque el problema lo tiene el juez. Es el sujeto del acto. Está comprando una casa sin tener la capacidad de derecho para comprar esa casa. Porque hay una prohibición legal por razones de orden ético, ¿se acuerdan de la incapacidad de derecho? Por eso tienen que saber incapacidad de derecho. Con unas preguntas de nulidades sabemos si saben toda la materia, pues tenemos que ir para atrás, para adelante, para todos lados. ¿Sí? Bien. Segundo grupo, falla en el objeto. Objeto prohibido. ¿Se acuerdan cuando vieron el objeto de los actos jurídicos que había libertad en la elección del objeto, salvo que estaban prohibidos? Aquellos hechos o cosas que están prohibidas o son ilícitas para la ley. Entonces acá entraba el ejemplo que dimos antes. Contrato de compraventa de 100 toneladas de marihuana. El problema está en el objeto de ese contrato. El objeto es la compraventa de tal cosa. Esa cosa está prohibida por la ley. Ese acto es nulo. Por falla en el objeto. Y el tercer grupo, por falla en la forma. La falla en la forma, ya vimos qué forma, es cuando se da la omisión de la forma legal exclusiva. ¿Se acuerdan que había formas sin las cuales el acto no era válido? ¿Era nulo? Ahí está. Si yo hago una compraventa de un inmueble por un instrumento privado, el acto es nulo por falla de la forma del acto. Omisión de la forma legal exclusiva. La forma legal exclusiva, la forma legal que impone la ley es la escritura pública.
Cesión de derechos hereditarios. La ley impone la escritura pública. Si hacen un papelito o un instrumento privado, el acto es nulo. Por omisión de la forma legal exclusiva. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esto? Y si no se acuerdan, se tienen que acordar porque es de instrumento. Ven que acá vamos, lo que yo les decía, vamos para atrás, siempre vamos para atrás. Y no nos quedó claro lo de atrás, ahora nos confunden algunas cosas, ¿sí? Entonces, omisión de la forma legal exclusiva. Para una compraventa de un inmueble, la ley me impone la forma del acto. Escritura pública. No hay otra forma. Todo lo que yo haga es nulo. Que no sea forma legal exclusiva de escritura pública. ¿Quedó claro esto? Sí, sí. ¿Sí? Bien. El segundo puntito es un poco más complicado, pero no es difícil. Nulidad refleja. ¿Cuándo se produce la nulidad refleja? Cuando el problema no está en el acto, sino en el mismo instrumento. La nulidad del instrumento genera la nulidad del acto. ¿Cuál es el ejemplo de esto? La escritura pública que le falta la firma del escribano. ¿Por qué reflejo? Porque la nulidad del instrumento refleja en el acto y el acto pasa a ser nulo. El acto no es nulo por sí mismo. El acto es nulo porque es nulo el instrumento. Por eso se habla de nulidad refleja. Acto, instrumento. Esto es nulo el acto. Nulidad refleja. ¿Quedó claro con el ejemplo? ¿Sí? Vamos a los anulables. ¿Sí? ¿Me siguen o se perdieron ya? ¿Cuáles son los casos? También tenemos sujeto, objeto y forma. ¿Hay alguien con el prendido? ¿Me escuchan bien? O dice que hay interferencia. Sí, profe. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? No veo a nadie con el micrófono prendido. Bueno. ¿Me siguen? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Falla en el sujeto, falla en el objeto y falla en la forma. Falla en el sujeto. Incapacidad natural o accidental. Famoso esta persona que tiene una enfermedad mental, que no se sabe bien si tiene noción o no tiene noción. O aquel que se tomó, no sé, 25 botellas de vodka, no sabe lo que hace y firma un contrato. Incapacidad natural o accidental. El acto es anulable, porque hay que probar que ese acto fue hecho sin discernimiento. Es decir, hay que probar la causa de la invalidez. Otro de los supuestos es la incapacidad de derecho desconocida, es decir, que no se supiera que esa persona tenía una prohibición legal para contratar, que no hubiera conocimiento, con lo cual habría que determinar qué incapacidad tendría esa persona para que el acto se anulara. ¿Sí? Y el tercer supuesto son los vicios de los actos voluntarios, que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Todos los vicios de los actos voluntarios afectan la voluntad. La voluntad es parte del sujeto. Entonces, dentro de los vicios de los actos voluntarios, ¿qué tenemos? El error, el dolo, como vicio de la voluntad, violencia, intimidación y también la simulación. Que si bien es vicio de los actos jurídicos, lo subimos al tren acá. Todos esos son vicios.
Por lo tanto, el acto es anulable por falla en el sujeto, porque el problema está en el sujeto. Bien. Anulable por falla en el objeto. Cuando la prohibición del objeto no fuera conocido y dependiese para su invalidez de una investigación judicial. Supongamos que yo hago un contrato donde pongo compraventa de 100 kilos de harina, que en realidad estoy escondiendo 100 kilos de cocaína. Del acto no surge la propia nulidad porque el objeto es lícito. Con lo cual, si yo quiero anular ese acto, voy a tener que probar que el objeto no era la harina, era la cocaína. Y eso hay un objeto ilícito y hay que anular todo. No, un ejemplo un poco traído de los pelos, pero un poco para que les quede claro cómo a veces la ilicitud del objeto no está probada y hay que investigarla. ¿Sí? Bien, y falla en la forma. Cuando fueren instrumentos anulables. Es decir, el instrumento yo lo tengo todo perfecto. Ejemplo, instrumento privado. Tengo las cláusulas, tengo las firmas, etcétera. Pero tengo una firma que es falsificada. Alguien me truchó la firma del instrumento privado. Como no hay un escribano, nada que certifique, pero yo digo, no, esa firma es falsa. El instrumento es anulable. Por falla en la forma. Falsedad de firma, pero tengo que probarla. El instrumento es válido, pero es anulable. Anulable por falla en la forma del acto. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Recuérdenlo porque ahora cuando terminemos todo este tema vamos a hacer una pequeña pruebita, le vamos a dar unos minutos para que recapitulemos todo esto a ver si lo entendieron. O sea, acuérdense esto, entonces. Tenemos los actos nulos, los actos anulables. Nulos por falla en el sujeto, por falla en el objeto, por falla en la forma. Y anulables lo mismo. Pero recordemos los casos que tenemos. ¿Ok? Bien. Y pasamos a la otra clasificación, que también es importante, que acá miramos otro aspecto. Olvídense lo que vimos hasta ahora. Ahora miramos otro aspecto. ¿Cuál es el criterio de distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa? Mayor o menor grado en la sanción de invalidez. Entonces, ahí lo tienen en el 386. Esto se lo ponen con luces de colores. Nulidad absoluta. Mayor grado en la sanción de invalidez. Se va a imponer cuando se contraviene el orden público, la moral o las buenas costumbres. Por el otro lado. Perdón, profe, ¿puede volver a repetir eso? Lo tienen ahí en la presentación, chicos. Es el 386. Le estoy leyendo eso, nada más. Se lo explico un poquito. Si se pierden, sigan el texto. Gracias. De ahí. Yo sigo de ahí, no se mareen. Nulidad absoluta. Mayor rigor en la sanción de invalidez. ¿Por qué? Porque contraviene el orden público, la moral o las buenas costumbres. Nulidad relativa. Menor rigor en la sanción de invalidez. ¿Y por qué se impone? Última parte, se lo ponen con luces de colores. Solo en protección del interés particular, del interés de ciertas personas. Es el texto del código. Los ejemplos ya los mencionamos en la clasificación, ¿se acuerdan?
Y acá sí vamos a ver, y esto sí, las características de una y de otra, que está clarito en el nuevo código. 387 y 388, para hacer la comparación de los efectos de la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Vamos con la absoluta, 387. La nulidad absoluta puede y debe declararse de oficio. Es decir, la puede decretar el juez directamente, aún sin mediar petición de parte. Es decir, la nulidad absoluta puede ser por los particulares o de oficio. Si es manifiesta al momento de dictar sentencia. Es decir, cuando el juez ve que hay algo que va en contra del orden público, nulidad absoluta le impone. Mayor grado. Puede alegarle al Ministerio Público cualquier parte, cualquier interesado, excepto por la parte que invoque la propia torpeza para lograr un provecho. Obviamente, nadie puede invocar su propia torpeza. Por lo tanto, al ser de la máxima gravedad, no puede subsanarse. Es decir, no puede sanearse por la confirmación ni por la prescripción. O sea, es imprescriptible, no prescribe nunca la nulidad absoluta. Porque está en juego el orden público. Y no se puede subsanar el defecto, es decir, no puede haber confirmación del acto. Porque la confirmación, van a ver la próxima clase, es subsanar el defecto que tiene el acto sujeto a una acción de nulidad. ¿Se entiende? Tengo un acto, tiene un defecto. Si arreglamos el defecto, tiene validez. Arreglar el defecto, arreglar entre comillas, es subsanarlo. Eso es la confirmación del acto. ¿Sí? No digan arreglar, se los digo así de entre casa, un poco para entender en el marco de la estructura de la nulidad. ¿Sí? ¿Se escucha más ahí? Sí, se escucha, profe. Sí, no, es que tenía el ventilador, pero estaba muerto de calor. Ahora ya me pasó un poco. Bien, nulidad relativa. Se acuerda, nulidad relativa para proteger el interés particular. La nulidad relativa no puede ser declarada de oficio. La nulidad relativa solo puede declararse a pedido de las personas en cuyo beneficio se establece. Es decir, vamos al ejemplo del incapaz. Él solo puede pedir, porque a él lo beneficia, pues para protegerlo a él. Excepcionalmente puede invocar a la otra parte si es de buena fe y ha experimentado un perjuicio importante. Puede sanearse por la confirmación del acto, es decir, puede subsanarse el defecto. Ejemplo, viene el representante, vio el juez y el representante que le conviene el acto, lo subsana, lo confirma. Se puede subsanar la nulidad relativa. Y ahí el Ministerio Público tampoco puede intervenir si ve que de alguna manera... El Ministerio Público interviene si hay afectado el interés de alguien cuyo ejerce la representación promiscua. Es decir, que si es un incapaz, o si hay en juego un incapaz o un restringido a la capacidad, el Ministerio Público puede iniciarla como cualquier particular. Lo que no puede el Ministerio Público es intervenir en nulidades relativas que no esté en juego el interés de alguien que él represente, porque tiene que haber un interés legítimo. Es decir, si Juan me vendió, o yo le vendí a Juan el auto fundido con vicio de lodo, es un acto que tiene nulidad relativa. No puede venir el Ministerio Público a pedírmelo. Lo tiene que pedir Juan, al que se lo vendí. Porque no hay ningún menor ni restringido a la capacidad. Porque en ese caso actúa en representación del menor. Es tan representante como representante individual del Ministerio Público. ¿Quedó claro eso? Bien. Puede sanearse por la confirmación y prescribe. La nulidad relativa prescribe. Depende del tipo de acto, no vamos a entrar a eso, no se van a complicar. La parte que obró con ausencia de capacidad de ejercicio para el acto no puede alegarla si obró con dolo. ¿Está claro? Si obró para engañar a la otra, acuérdense del dolo como vicio de la voluntad, dolo engaño. Si obró con dolo, no puede alegarla para pedir la
anulación. Pues, obró con dolo. ¿Quedó claro diferencia entre nulidad absoluta y nulidad relativa? ¿Cuándo se aplica una, cuándo se aplica la otra? ¿Sí? Bien. Y ahora vamos al trabajito. Hoy no van a tener recreo. Hoy en el recreo van a tener que hacer esto. Ahora les explico en qué consiste. Tiene que ver con lo que vimos hasta ahora. A ver, alguien me quiere hacer una pregunta. A ver, prende el micrófono y hacémela, no me la escribas. Ya intervino en su momento cuando le puso el representado. ¿Por qué si no tiene capacidad puede ser una... Ay, no entiendo. No entiendo la pregunta. A ver, el ejemplo que dábamos del menor o de la persona restringida a la capacidad, la nulidad la puede pedir él, su representante o el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público ejerce la representación de todos los restringidos a la capacidad. A eso se refiere. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora tenemos un trabajito. Como ustedes son todos muy prolijos y ya anotaron todo lo que vimos, pueden usar todo lo que vimos para resolver estos temas. Acá tienen 10 ejemplos de situaciones en las cuales ustedes van a analizar ahora en un papelito, en el cuadernito, ahí se sientan ahora con tranquilidad, se calientan el agua del mate en el recreo y van pensando esto, en base a lo que vimos. Entonces, todos los actos estos pueden ser nulos de nulidad absoluta, nulos de nulidad relativa, anulables de nulidad absoluta o anulables de nulidad relativa. ¿Qué es lo que yo quiero que hagan? Que se anoten. Ahora vamos a ver. Si es nulo o anulable, ¿por qué? Nulidad absoluta, nulidad relativa, ¿y por qué? ¿Sí? Algunas cosas ya las vimos. Algunos de estos ejemplos ya más o menos los mencionamos al pasar cuando estuvimos hablando. Entonces, por ejemplo, lo que yo tengo que analizar es lo siguiente. Primer supuesto, ¿es un acto nulo o anulable? Supónganse, es nulo. Es nulo por falla en el sujeto, objeto, forma. ¿Y cuál es la falla? Por ejemplo, carencia de capacidad de derecho. O sea, es nulo por falla en el sujeto, carencia de capacidad de derecho, lo que estuvimos viendo recién. A su vez es, por ejemplo, de nulidad absoluta. ¿Por qué de nulidad absoluta? Porque en este caso está en juego el orden público. Corresponde la mayor sanción y no se puede subsanar. ¿Está entendido? O sea, de cada acto, de cada uno me van a tener que hacer. Después lo hacemos entre todos. Si es acto nulo o anulable, ¿por qué? ¿Es por falla en el sujeto, por falla en el objeto o por falla en la forma? ¿Y cuál falla? ¿Cuál es la falla? En base a lo que vimos recién. Entonces, ejemplo. Tal acto es nulo por falla en el sujeto, carencia de capacidad de ejercicio. Segunda parte. Nulidad relativa porque se declara para proteger el interés de un particular. O nulidad absoluta porque en este supuesto está en juego el orden público. ¿Está entendido lo que tienen que hacer? Sí. Hay que tener en claro
lo que vieron de acto jurídico, lo que vieron de capacidad, lo que vieron de muchos temas que ya vimos. Encuadrarlo desde el punto de vista de las nulidades. ¿Y cómo funciona? Cuidado, el más complicado es quizá el de acto nulo anulable y nulidad absoluta, nulidad relativa. Tenemos que ver eso, ¿sí? Esos aspectos que hay. ¿Alguna pregunta en relación a esto, chicos? Bueno, así que bueno, háganlo y después lo corregimos entre todos y ustedes van viendo si anduvieron bien o anduvieron flojongo. Entonces, pónganse si quieren si le sacaron foto a la anterior o tienen por ahí la foto para no perderse. Quizá todo esto. Nulo o anulable. Como ya es incapaz de ejercicio, es nulo. Son nulos todos los actos realizados por los incapaces de ejercicio. Punto. ¿Dónde está la falla? En el sujeto. ¿Cuál es la falla? No tiene capacidad de ejercicio. ¿Quedó claro? Eso por un lado. Segunda parte. Nulidad relativa. ¿Por qué? Porque se impone para proteger el interés del menor o del incapaz. Profesor, yo lo vi como estaba en juego el orden particular. De ahí vi yo la nulidad relativa. No sé si está bien. El interés particular. Es para proteger ¿Está bien? el interés. Sí, está bien. Ah, Hablan de bárbaro, interés particular, no del orden particular. Orden es orden público. Bien. O interés público. Pero para los particulares hablamos de interés. Nada más, ¿sí? Bien, gracias. Bien. Número 2, vamos. ¿Quién se anima? ¿La leo? Va. Sí, lo tenemos ahí. Ok. Acto de representación. Yo puse que era un acto anulable, de nulidad absoluta, y que la falla está en la forma. Nosotros le pusimos nulo, profe. Acto nulo. Nulo. Acto nulo. Capacidad absoluta. Bien. Falla en el sujeto. Espere. Acto del representante legal sin la autorización judicial. Cuando se requiere. El acto es nulo. Porque para que tenga validez requiere la autorización judicial. Todos los actos sin autorización judicial son nulos. Y la falla, cuidado, no está en la forma, está en el sujeto. Porque tiene que ver con la capacidad de ejercicio. Falta la autorización judicial para completar la voluntad del representado. Es más o menos el mismo ejemplo del anterior, le va a dar el mismo resultado. Es nulo, por lo que dijimos, falla en el sujeto, falta autorización judicial del representante, nulo, lo invalida la ley misma. Segunda parte, nulidad relativa porque se da para proteger el interés particular del incapaz, del representado. Es una voltereta del primer ejemplo, no hay nada raro. ¿Sí? Más o menos lo hicieron así o nada que ver. Bien. Tercero, vamos. Bueno, vamos. Acto nulo. Falla en el sujeto. Sí. Absoluto. Nulidad absoluta. Yo veo, profe, que Espere. Ahí hablando una compañera. Primero habla, Noelia estaba hablando. Dijo acto nulo. Nulo. Falla en el sujeto. ¿Cuál es la falla? La incapacidad de derecho. Bien. Acto. Por la nulo. prohibición legal. Claro, perfecto. Es un acto nulo, por falla en el sujeto, hay una incapacidad de derecho. Y nulidad absoluta, porque es de orden público. Exacto, perfecto. Es un acto nulo de nulidad absoluta. El secretario del juzgado tiene una prohibición legal por razones éticas, morales, de orden público.
Ya está prohibido directamente, la ley lo prohíbe. Es rígido, es acto nulo. Y por otro lado, al estar en juego el orden público, porque es razones éticas, todo lo que es incapacidad de derecho está en el orden público. Lo que es incapacidades de derecho, provisiones legales, está en el juego del orden público, todo va a ser nulidad absoluta. En ese caso, entonces, tenemos un acto nulo de nulidad absoluta. Bien. El 4. Nulo de nulidad absoluta por el objeto. Sí. Bien, vamos por partes. Primero, es nulo. Nulo por falla en el objeto. ¿Qué característica tiene el objeto? Es un objeto ilícito. Ilícito, perfecto. Punto, aparte. Nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque es del orden público. Está en juego el orden público. Es nulo de nulidad absoluta. Bien. Número 5. Este ejemplo yo lo di por ahí volando en alguna parte de forma, por ahí. ¿Quién se anima? ¿Nadie? ¿Lo digo yo? Yo puse que esa- Acto Nulo. nulo. Pero, ¿quién Falla, Sí. falla Nulo. la forma Falla en la forma. y nulidad absoluta. Esperen. Acto nulo por falla en la forma. ¿Cuál es la falla que tiene la forma? ¿Se acuerdan que vimos dos? Es que es La un omisión instrumento de la privado. forma legal. Instrumento privado. Omisión de la forma legal exclusiva. Para una cesión de derechos hereditarios, la ley impone la escritura pública. Omisión de la forma legal exclusiva. Es un acto nulo. ¿Nulidad absoluta o nulidad relativa? ¿Qué es tan Relativa, porque se puede cambiar Relativa. la forma. Se puede subsanar, es para proteger el interés de las partes del acto. Ya se equivocaron, no sabían, qué sé yo, no va a temblar el Estado ni la sociedad porque alguien se equivocó en la forma de hacer una cesión de derechos hereditarios, ¿sí? ¿Quedó claro? Entonces tenemos un acto nulo de nulidad relativa acá, ¿sí? Bien. Sexto. Acto anulable, profe. y de nulidad relativa. Esperen. Acto anulable. ¿Por qué anulable? Anulable por falla en Sujeto. El sujeto. el sujeto. ¿Y cuál es la falla? La incapacidad. La incapacidad. La incapacidad Accidental. accidental. Se tomó 40 botellas de vodka. No tiene discernimiento. El acto es válido. El acto es anulable. Por falla en el sujeto. Incapacidad accidental. Recuerden lo que vimos. Nulidad absoluta o relativa. 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 Relativa porque es para proteger el interés de la persona, del particular. El 7. Ese es fácil, un ejemplo, ya me cansé de darlo. Anulable. 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 Bien. Objeto. El Falla en auto. el sujeto. Por Digo, en el falla sujeto. del sujeto, muy bien. ¿Y Por cuál es la dolo. falla? Dolo, engaño. Vicio de dolo. Vicio de dolo. ¿Eh? Anulable por falla en el sujeto, vicio de dolo. Lo engañé para la realización de un acto jurídico. Ven que acá hay que saber todo, chicos. Hay que saber toda la materia. Anulable por falla en el sujeto, vicio de dolo. Bien. Nulidad absoluta o relativa. Relativa. Relativa porque es para proteger el interés particular. El 8, vamos, que se me quedan un montón de temas todavía. Que empecé tarde, que me sacó el mod. Nulo.
Anulable pusimos nosotras. A ver, ¿qué puso anulable? Siempre son los mismos los que me están contestando. Anulable por falla en el sujeto. En el sujeto. ¿Cuál es la falla? La intimidación. Intimidación, amenaza de sufrir un mal grave e inminente. Es un acto anulable. Podrán anularse los actos viciados de error, dolo, violencia, intimidación o simulación. Podrán anularse. Es un acto anulable por falla en el sujeto, vicio de la voluntad, intimidación. Nulidad absoluta o relativa. 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 ¿Por qué? Esta es fácil. Interés particular. De interés particular, ¿sí? Bien. Chicos, ¿todos van entendiendo? ¿Hicieron algo parecido o todo, digamos... Sí, profe. Yo acá me había equivocado y puse nulidad absoluta. Después la otra puse la claro. otra. ¿Por qué ponen a veces nulidad absoluta? Porque dicen, uy, violencia, hubo intimidación, es re grave, es como nulidad. No se varían. Sí, por eso lo relacionamos también. Eso suele pasar. Es lo mismo que con un menor que celebra un acto. No, es re grave, es nulidad absoluta. No, es nulidad relativa para proteger al menor, para proteger al que lo amenazaron, nada más. No es que tiembla la sociedad por eso, ¿sí? No hay un orden público que está en juego. ¿Sí? Bien. El 9. Un acto anulable. Acto anulable. ¿Por qué? Falla en el objeto. En el objeto. ¿Objeto de qué tipo? Ilícito. Parece ser lícito, pero es ilícito. Si yo tengo que demostrar que el objeto de ese acto es ilícito, tiene que haber una investigación judicial. Entonces es presunto objeto ilícito, hay que demostrarlo. Acto anulable por falla en la forma, perdón, por falla en el objeto, presunto objeto ilícito. Anulable de nulidad absoluta. Nulidad absoluta. Si se prueba, es absoluto. Acá tiene un ejemplo de acto anulable de nulidad absoluta. Si se prueba, el acto es válido, pero si se prueba la ilicitud del objeto, se va a transformar en nulidad absoluta. Es un acto anulable de nulidad absoluta. Último. Anulable. Bien. Por falla en la forma. En la forma. Firma falsificada, hay que probarlo, hay que hacer, está sujeto a una investigación judicial. Es un acto anulable. ¿De nulidad? Absoluta. Relativa. Sí. Relativa, es para proteger a las partes. Cuidado con eso. Disculpen, ¿la falla dónde dijeron? En las formas. En la forma. La firma es un elemento de la forma de instrumento privado. Entonces la falla está en la forma. ¿Sí? Hay que pensar dentro de lo que sabemos, hay que pensar, razonar, ubicarse, ¿sí? Y no marearse. ¿Sí? Anulable por falla en la forma, presunta firma falsificada. Hay que probarlo, requiere investigación judicial, por eso es anulable. Nulidad relativa, porque se da para proteger el interés particular. No piensen que porque algo es grave es nulidad absoluta. La nulidad absoluta se va a imponer cuando algo el orden público. Usted como era marihuana, dije, bueno. Uy, lo quiso matar al tipo, lo quiso intimidar y lo quiso matar, es re grave, nulidad absoluta. No piensen así, chicos. Piensen en el acto, no en la circunstancia, en el acto en sí mismo. Es para proteger el interés público o el interés particular. Siempre que haya algo grave para la sociedad, se va a imponer la nulidad absoluta. Cuando haya incapacidades de derecho, cuando haya objetos ilícitos en los actos,
cuando sean para cometer delitos, etcétera, cuando haya algo que ponga en juego el orden público. Si es un contrato de una locación que firma un menor o una persona restringida en la capacidad, es un contrato entre dos personas, no tiembla la sociedad porque haya un problema con eso. ¿Se entiende esto? Sí. Va a ser de nulidad relativa. ¿Quedó claro todo el tema de nulidad absoluta y relativa, acto nulo anulable? Sí, Matías, ¿quieres hacer una pregunta? Doctor, tengo una duda con el segundo caso, porque yo había puesto omisión de la forma. Sí. ¿Me lo puedo volver a explicar? Bien, la forma es cómo se plasma el acto jurídico, pero acá el problema es un problema de representación del sujeto, con lo cual estamos dentro del área del sujeto, no de la forma. ¿Me entendés? O sea, sí, claro, yo lo había interpretado de la manera de que si la ley determina que necesita una autorización judicial, está omitiendo la forma. Hay un problema en la forma. Se puede interpretar por esa manera, pero el problema, más allá de la forma, cuando hablamos de la forma, hablamos de los requisitos formales del acto en sí mismo, no de los requisitos del sujeto. El sujeto de un acto jurídico debe ser capaz de cambiar el estado de su derecho. Si no es capaz de cambiar el estado de su derecho, hay un problema. Entonces, ese problema está en el sujeto, más allá de la forma del acto. Obviamente que el acto requiere, más allá de eso, por eso, quizás eso es por hilar muy finito. Claro, sí, yo estaba confundido. Si la ley determina que necesita una autorización judicial, dije, bueno, omitió la forma de la ley. No, la forma de la ley, a ver, puede ser, eso puede ser un contrato de locación simple e irrelevante. Okay. Instrumento privado. Instrumento privado no tiene ningún requisito que determine la nulidad, salvo un problema en la firma, que sea falsificado, que alteren el texto de algo. Ahí hay problema en la forma. Pero cuando hay un problema de los sujetos, que a alguno le falta una autorización, le falta la capacidad, hay un problema en el sujeto. Ok, ya entendí, profe, gracias. ¿Quedó claro? ¿Puedo dar un ejemplo de esto, profesor? A ver si sería ese el caso. Sí, ¿cuál? Yo hago asistencia a personas en situación de calle. Tenemos un caso de un chico del cual se le dio el subsidio habitacional teniendo una sentencia de incapacidad en un juzgado de Mercedes, o sea, y tiene curador, que es su madre, pero la ciudad de Buenos Aires, él está en situación de calle, la ciudad de Buenos Aires le dio el subsidio y está hotelado. ¿Sí? O sea, él alquila una habitación de un hotel, aún teniendo una sentencia en el cual dice pero la representante legal no actuó. La intimamos, le pedimos, le exigimos. O sea, yo como una institución pública le pido... ¿Y en el juzgado de origen, donde está ¿lo plantearon esto? Sí, el hecho sería en que hay acá en Ciudad se le nombró un nuevo curador, como para seguir el caso y hacerle el pago tutelado del subsidio habitacional, y hay como si fuese una cuestión de competencias, que él como... Bueno, la complicamos bien, la complicamos bien engorroso todo. Por eso, yo lo que planteé es que no había que darle ese subsidio porque él tiene un impedimento legal desde un juzgado en provincia de Buenos Aires. Claro, bueno, hay que ver la normativa, a ver, si él está bajo la tutela de un juzgado X que le tocó, en este caso de provincia de Buenos Aires, y está en la ciudad de Buenos Aires, no es que porque está en la ciudad de Buenos Aires se acabó el planeta y la República Argentina. Él está bajo tutela de un juzgado de provincia, punto. O sea, si le inventan otra cosa en la ciudad de Buenos Aires, es un mamarracho de competencia, porque la realidad es que si hay un juicio iniciado con anterioridad, tiene prioridad por sobre los demás. Entonces, hay que remitirse al juzgado de origen, donde sale la incapacidad, donde tiene designado curador, donde interviene también un asesor de menores o de provincia. Sí. Entonces, es un tema, o sea, por eso, este tipo de conflictos a veces surgen en la realidad y que, bueno, se tienen que determinar a través de un juez.
Que a veces hay conflicto de competencia, hay 8.000 conflictos de competencia. Entonces, en este caso, a ver, lo correcto sería remitirse al juzgado que estableció la restricción. Ahora, si de hecho el dinero se lo dan a él y él hace cualquier cosa, no sé, digo, el organismo público tiene que presentarse, claro, pero el organismo de ciudad. Entonces, no sé, van a decir, no, nosotros en provincia no nos presentamos. No, o sea, lo que está haciendo... Bienvenidos al caos jurisdiccional, chicos. Claro, bueno, lo que está haciendo la asesoría se derivó a una defensoría a través de la asesoría tutelar de menores e incapaces. Bueno, chicos, yo lo que le puedo decir es que todo lo que es menores e incapaces en este tipo de cosas, y menores en situación de abandono y todo este tema, es que todo es caótico. Es caótico. Hay tantos organismos que intervienen, de provincia, de capital, que la asesoría, que la defensoría, que esto, que el otro, y es un quilombo todo. No sé, acá, si me puede confirmar esto. Totalmente. Bueno, digamos que podríamos hablarlo, digamos, más específicamente, pero marearíamos a toda la clase en este sentido, en esta clase, porque yo conozco un poco el tema y entiendo el caos que hay, o los conflictos que se producen, pero no compliquemos, que ya nulidades es complicado de más o menos de básico y no puede resultar que algunos se me maree más de lo que está mareado ya a esta altura. Y me faltan 3 o 4 temas para terminar hoy, ¿sí? Bien, ¿quedó claro esto? ¿Alguna duda? Sí, perfecto. Sí. Bien. Yo había puesto lo mismo que el compañero por la forma. Ahora entiendo que es el sujeto por falta de autorización. Claro, Por la restricción a la capacidad. Bueno, por eso, recuerden, cuando vieron acto jurídico, el concepto de sujeto. Sujeto es la persona que en el acto jurídico está ejerciendo una prerrogativa propia. Si hay un problema con el ejercicio de esa prerrogativa propia, el problema está en el sujeto, no en la forma del acto. Si lo quieren ver de otro punto de vista, el problema está en la persona, no en el papel y en la forma del papel o instrumento que están suscribiendo. Entonces, no perdamos nunca de vista cuál es el concepto de sujeto, cuál es el concepto de objeto, cuál es el concepto de forma del acto y cuál es el concepto de causa, que lo vimos en acto jurídico. ¿Sí? ¿Quedó más claro, chicos? Sí. Sí, gracias. Bueno, seguimos porque se me va la hora, ya no estamos yendo. Bien. El lunes tienen que ver confirmación, ratificación y la última unidad, que es cortísima. Lo ven el lunes, eso no hay problema. Pero sí tenemos que terminar efectos de la nulidad. Esto es un tema, con eso cerramos todo lo que es clasificación, en especial acto nulo anulable, lo más importante, nulidad absoluta, nulidad relativa, concepto de nulidad, todo lo que estuvimos viendo. Vamos a efecto de la nulidad, consecuencia entre las partes y en relación a terceros. Bien. Para hacer valer la nulidad tenemos 2 vías. Una vía de acción, que es a través de una demanda de nulidad, y tenemos una vía de excepción, que es contestación de una demanda. Ejemplo. Tengo un acto jurídico viciado con un vicio X, que me perjudicó. Pido la nulidad, vía de acción. Demanda de nulidad de acto jurídico por vicio de simulación.
Segundo ejemplo. Me demandan por cumplimiento de contrato porque yo no lo cumplo. Contesto demanda diciendo que no lo cumplo porque el acto es anulable. Y pido la nulidad del acto. Vía de excepción. Este es el principio general. Entonces tenemos, le voy a pedir, nos vamos a pasar unos minutos, pero necesito terminar el tema, si no nos atrasamos hoy y me voy a quedar sin terminar el tema que corresponde, ¿sí? 383. Ahí tienen lo que dice el código. La nulidad se puede arguir por vía de acción, eso lo explicamos, o por vía u oponerse como excepción. No cumple el contrato porque el contrato es nulo o anulable. En todos los casos debe sustanciarse, es decir, hay que hacer el juicio. Y ahora sí vamos a ver cómo funcionan los efectos en relación a los actos nulos y a los actos anulables. Primer concepto importante que hablamos ya con el concepto de lo que es nulo. El acto nulo es invalidado por la ley misma. Por lo tanto, es ineficaz desde el inicio, ab initio, desde el origen del acto. El acto nulo no tiene efectos desde el inicio. ¿Por qué? Porque tiene una falla congénita, definida, establecida por la ley, de manera que la falla obsta a la validez del acto e impide que produzca efectos. Este es el principio y tiene que ver con el concepto de acto nulo, tal como lo vimos. ¿Sí? Ahí lo tienen en la fichita. Falla rígida establecida por la ley, por lo tanto, carece de efectos desde el inicio. ¿Cómo se hace valer la nulidad? Caso de acto no ejecutado. No tuvo comienzo de ejecución el acto. Excepción de nulidad. Si el acto nulo no ha sido ejecutado, las partes disponen de una excepción que en cualquier tiempo paralizará las acciones que normalmente derivan de la celebración de los actos válidos. Cuando la parte interesada en la ejecución del acto pretenda hacerlo valer mediante las acciones correspondientes, el demandado interpondrá la excepción de nulidad, que dará lugar a la certificación judicial de que el acto era nulo, lo que decíamos antes, y por lo tanto carente de efectos. Acá va por vía de excepción y pido la nulidad. Si bien el acto nulo lo invalida la ley, uno termina el juicio y el juez certifica la nulidad, nada más, no investiga nada, porque el acto es nulo. ¿Sí? Cuando el acto ha sido ejecutado, segunda parte, la parte que aspira a desvirtuar las consecuencias materiales se verá precisada de deducir una acción judicial, es decir, la acción de nulidad. Ahí sí, ya no va a haber excepción. Solamente por vía de acción se puede hacer. La admisión de la acción no origina una nueva situación de derecho. La sentencia de nulidad no va a innovar nada. ¿Por qué? Porque el acto carece de efectos desde el inicio. Solo va a verificar la existencia de la nulidad, del acto que es nulo. No investiga, certifica el acto, dadas estas circunstancias, el acto es nulo, lo invalidó la ley, no tiene efectos. ¿Está claro esto? El acto nulo, obviamente que puede terminar en un juicio, pero el juez no va a investigar, el juez va a certificar que el acto es nulo. Va a decir, esto es nulo porque la persona estaba restringida en la capacidad. Acá está la sentencia. Listo, acto nulo, carece de efectos. Punto, se acabó el juicio. No hay que investigar nada. ¿Quedó claro esto? Bien. ¿Qué pasa con los actos anulables? En los actos anulables no ejecutados, excepción de nulidad. Cuando el acto todavía no ha sido ejecutado y una de las partes pretende hacerlo valer
La otra, puedo poner a la demanda excepción de nulidad. O sea, yo demando por cumplimiento de contrato y la otra me dice no, pido la anulación porque hay un vicio de la voluntad. Cuando se prueba la existencia del vicio, el acto se anula, pasa a ser nulo. Pero esa nulidad la impuso el juez, porque se probó el vicio. Cuando el acto tiene comienzo de ejecución, el acto es válido. Recuerden que todo acto anulable es válido de comienzo. O sea, no obstante la validez transitoria del acto anulable, la sentencia de anulación lo reduce a nulo a partir de la fecha que la sentencia pasa a autoridad de cosa juzgada. Es decir, cuidado con esto, porque el acto anulable sí tiene efectos y son válidos hasta que la sentencia lo anule. Y a partir de la anulación, de ahí para adelante, tiene efectos. O sea, no tiene más efectos el acto que se declaró nulo. O sea, tiene efectos hasta la sentencia. De la sentencia en adelante, no tiene efectos. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo igual estado que se hallaban antes del acto anulado. Lo que decimos siempre. Se retrotraen todos los efectos. ¿Sí? Bien. Seguimos última partecita. Que es importante. Efecto de la nulidad. ¿Qué pasa con la restitución? La nulidad, ya lo dijimos que pronuncian los jueces, vuelve todas las cosas al mismo estado que se hallaban antes del acto declarado nulo. Recuerden que o el acto es nulo y se certifica la nulidad, o el acto es anulable y el juez lo anula, o sea, lo declara nulo el juez. Y volvemos todo a cero, o sea, todo es nulo, carece de efectos. Hay que volver todo para atrás. Obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. Las restituciones se manejan por la disposición en el capítulo 3 del título 2 del libro 4. Según la buena fe o la mala fe. Bien. Se los paso en 2 minutos cómo se maneja la restitución. De acuerdo a si hay mala fe o buena fe. Y en esto volvemos a hablar el tema de los frutos. ¿Se acuerdan? Los frutos, concepto de frutos. Bien. ¿Cuál es el concepto básico de la restitución? Todas las partes se restituyen las prestaciones tal como han sido. Se entregó una casa, se devuelve la casa. Se entregó un dinero, se devuelve un dinero. Pero ¿qué pasa con los frutos? Los frutos consumidos de buena fe no se devuelven. Los frutos consumidos de mala fe se devuelven. No vamos a explicar qué fruto, ya saben, acuérdense que es fruto de la parte de bienes y cosas. ¿Quedó claro? Bien. El de los simples hechos lo vamos a saltar porque es sencillo, léanlo. Sí. Vamos al 392. Efecto respecto de terceros en cosas registrables. Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable por una persona que ha adquirido en virtud de un acto nulo quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso. ¿Qué les hace acordar esto? Lo que estuvimos machacando
de la inoponibilidad. Cuando un bien registrable, ¿se acuerdan la casita? Va pasando de un adquirente a otro y se encuentra con un adquirente, tercero subadquirente, que es de buena fe a título oneroso, no se puede ir contra eso. Pero sí se puede pedir la restitución y los daños y perjuicios contra todos los que intervinieron en las sucesivas transferencias. Pues no solamente en el fraude puede pasar en la simulación, donde hay nulidad. Entonces se anula el primer acto, pero el segundo acto fue del tercero a otro tercero que lo adquirió de buena fe a título oneroso. Contra ese no se va a poder pedir la nulidad. ¿Se acuerdan esto? ¿Sí? Bien. Los subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y título oneroso si el acto se ha realizado sin la intervención del titular del derecho. ¿Sí? Es otro principio básico, lo que decíamos. O sea, si hay buena fe, intervinieron los titulares del derecho y es a título oneroso y no conoce el vicio que hubo, es de buena fe título oneroso, contra ese se cae cualquier acción, la de inoponibilidad o la de nulidad. Todas las demás opciones corren. Buena fe a título gratuito, mala fe a título gratuito, mala fe a título oneroso. Contra el único que no corre es al buena fe a título oneroso, que ya hablamos bastante del tema, porque es un tema importante y lo machacamos bastante. Bueno, creo que con esto terminamos porque después viene confirmación, que eso lo tienen que ver el lunes, de acuerdo al cronograma. Así que bueno. Bueno, hasta acá llegamos.